El caso que nos ocupa ahora es radicalmente distinto a los anteriores. En este caso hablamos de una lámina infinita con carga Q. He dibujado dos vistas, una vista lateral y un alzado, para que más o menos se pueda ver cómo se estudiaría en este caso el teorema de Gauss. Entonces, ¿cómo sería el campo en este caso? Bueno, pues precisamente al poner cargas positivas es una lámina cuyo espesor es despreciable en comparación con sus otras dimensiones, y nosotros tendríamos, por ejemplo, pues un campo constante en un sentido y en otro. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues ¿cómo vamos a dibujar en este caso la gaussiana? Bueno, pues podemos dibujar una superficie gaussiana arbitraria en forma y tamaño, pero lo normal en estos casos suele ser dibujar una gaussiana cilíndrica. También podríamos hacerlo, por ejemplo, prismática, y bueno, pues estudiar qué pasa en cada una de las superficies que forman parte de ese prisma. De hecho, bueno, pues a pesar de todo, como decíamos, suele ser más lógico o suele ser más común hacer, en este caso, digamos una superficie gaussiana tal como la vamos a dibujar ahora. Entonces, en este caso, fijaos, si vamos a hacerlo aquí, para que se vea, quizá un poco más pequeñito. Entonces, vamos a reproducir esa superficie gaussiana para que se vea un poquito mejor. Entonces, esa superficie gaussiana tendríamos como tres caras, vamos a decirlo así. Tenemos las dos tapas. Vamos a poner por ejemplo aquí el campo, como hemos hecho arriba. Y tendríamos ahora como por debajo el campo así. Entonces, lo que decimos, podemos apreciar tres superficies. Las superficies de las bases, es decir, por ejemplo, esta de aquí, que podemos representar diferencial de S. Aquí nuestro diferencial de S sería de esta forma. Y la superficie lateral, que vamos a dibujarlo aquí también, los vectores diferencial de superficie o simplemente los vectores de superficie, y en la cara lateral, por ejemplo, pues en particular vamos a dibujar este diferencial de superficie. Recordad que los diferenciales de superficie son perpendiculares a la superficie que están representando. Claro, entonces, ¿qué podemos deducir? Pues si nos fijamos bien, lo que vemos es que el campo es paralelo a este diferencial de superficie de la tapita o de la cara de arriba y la de abajo, y es perpendicular, en este caso, a los diferenciales de superficie o a cualquier diferencial de superficie que nosotros podamos plantear, digamos, en la superficie lateral. Por tanto, cuando nosotros vayamos a aplicar el teorema de Gauss, de hecho vamos a hacerlo así, vamos a dejar uno de los dibujos para que se vea un poco mejor, vamos a aplicar en este caso el teorema de Gauss. Debemos distinguir, podríamos distinguir tres integrales o tres zonas, es decir, podemos distinguir, por ejemplo, la integral de la etapa 1, la integral 1, vamos a ponerlo con un subíndice, la superficie S1, si queréis incluso podemos poner diferencial de S1 más la integral de superficie de S2
vamos a poner esta de aquí, y la integral de superficie de E diferencial de S3 en la tapita inferior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Incluso podemos poner S1, S2 y S3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre precisamente aquí? Que, como hemos dicho, el campo es perpendicular a esa superficie. Con lo cual, a cualquiera de los vectores que podáis dibujar en toda esa superficie lateral, todos van a ser perpendiculares al campo. Por tanto, recordando que el producto escalar, un producto escalar, digamos que en este caso sería módulo de E por el diferencial de S2, por el coseno de 90 grados, y todo ello extendido a nuestra integral, entonces en este caso esa integral va a ser 0 porque el coseno de 90 es 0. Con lo cual, claro, la idea es que esa integral o esa parte la podemos despreciar. Si hacemos las otras dos, como vemos, precisamente como el vector E es paralelo a ambos diferenciales de superficie, nosotros en principio podríamos integrar, y como el campo E va a ser constante en ese caso, pues tendríamos E por S1 más módulo de E por S2. Al ser paralelos, recordemos que al ser paralelos el ángulo que forman aquí y aquí es un ángulo de 0 grados. Y por tanto, cuando aplicamos en ese caso el coseno de 0 es 1. Pero, ¿qué pasa? Que además S1 y S2 son iguales, es decir, las dos tapas tienen la misma área, con lo cual pues podríamos poner perfectamente, al ser S1 igual a S2, podemos poner que esto es igual a 2 veces módulo de E por S. Y lo que sabemos es que esto es la carga Q partido por epsilon sub 0. Con lo cual, despejando, tenemos que el campo E tiene esta forma, tiene esta expresión. Sería Q partido de 2S por epsilon sub 0. Pero claro, en muchas ocasiones hemos dicho que es una lámina infinita. Entonces, ¿qué ocurre? La superficie sería infinita. Entonces, ¿qué puede ser de utilidad definir la densidad superficial de carga? De hecho, es un dato que a veces nos dan. Y la podemos definir como la carga por unidad de superficie. Es decir, en este caso, bueno, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente sustituir esta expresión por 2 epsilon sub 0 por sigma. Si lo queremos poner un poco más estético o de una manera un poco más compacta, pues podemos ponerlo de esta forma.